Buen día, creo que faltan algunos alumnos, así que esperamos un minutito y comenzamos con la clase. A ver, veo varios ya. Bueno, ¿cómo están? Si quieren hacer algún comentario, quienes ya están, chicos, ¿cómo les está yendo? ¿Están muy cansados? ¿Pueden acceder tranquilamente a la plataforma? ¿Tienen dificultad? Si alguien quiere comentar algo y yo ya empiezo con la clase. Pero bueno, mientras que esperamos al resto. No, yo no tengo problemas para acceder a la plataforma. El material que no puedo descargar bien, lo imprimo. Para mí es más fácil imprimirlo. Bien, bien. No sé cómo irán con el resto de las materias, yo trato de ir tranqui. Nos estamos acostumbrando a esta modalidad, así que trato de ir tranqui, no sobrecargarlos con material ni con actividades. Por allí, avanzado un poco el año, bueno, voy a tirarles con artillería pesada. No, mentira, pero bueno. Lo que intento es que no se saturen porque sé que están a mil todos. Pero bueno, lo importante es que vayan entendiendo. Hasta el momento, grabando la clase, les comento, espero que salga y después la voy a subir. Si no puedo grabarla, si no sale como espero, lo que voy a hacer es un resumen de esta clase. Así que no se preocupen, ¿se entiende? Si por momentos se corta el audio y demás, no se preocupen, yo les voy a mandar un texto con lo que vamos a ver hoy. Que la realidad es que, bueno, a ver, estamos viendo a Piaget. Yo sé que ustedes el año pasado algo han visto, al menos de oído, saben quién es Piaget y demás. Hasta el momento, ¿qué es lo que vimos? El concepto de esquema y cómo se llega a la conducta adaptada. Para Piaget la conducta adaptada es el acto inteligente, ¿se entiende? Toda persona que logre realizar una acción, una conducta que responda a los estímulos del medio y a partir de esa conducta pueda reducir tensiones y recuperar el equilibrio, está haciendo una conducta adaptada, por lo tanto un acto inteligente. ¿Se entiende? A ver, cada vez que entramos en estado de tensión, este estado de tensión, a ver. ¿Eso sería el esquema? A ver, vamos a hacer, ¿los esquemas qué son? Ya que preguntás por esquema. Claro. El esquema es una sucesión de acciones que pueden ser concretas o abstractas, pero acciones, en fin, reales o mentales, que se manifiestan ante una situación determinada. A ver, sucesión de acciones. Cada vez que voy a manejar el auto, me siento, lo prendo, aprieto el embrague, pongo el cambio y acelero. ¿Se entiende? Eso es una sucesión de acciones. Esos esquemas, con el tiempo, se convierten en hábito, obviamente. Yo cada vez que manejo, no estoy pensando en las acciones que repito para lograr conducir el vehículo, ¿se entiende? Lo mismo que andar en bicicleta, lo mismo que todo lo que hacemos en la vida. ¿Hasta acá estamos? Que son las cosas que uno aprendidas que uno utiliza continuamente. Exactamente, y que las repetimos. Está ante cada situación. A ver, si tengo que salir corriendo a la farmacia, voy a ir en auto porque está por cerrar. Entonces me subo al auto. Lo que voy a hacer, no lo pienso, es automatizado. Es obviamente un esquema que se ha convertido en un hábito. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que yo suba al auto, voy a repetir el mismo esquema. Cada vez que hago la comida, repito el mismo esquema. Cada vez que baño a mis hijas, repito el mismo esquema. Esas acciones, esos esquemas se repiten, se generalizan ante las mismas situaciones. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué sucede si me encuentro con una situación que desconozco, que nunca tuve que resolver? Imagínense, yo sé manejar un auto, nunca manejé un camión. Quiero creer que algunos de los esquemas o algunas de las acciones que yo implemento para manejar un auto me van a servir para manejar un camión. ¿Se entiende esto? Pero no todas. No todas. En realidad tal vez el camión tiene o implica otras acciones. O imagínense, me compro un auto con caja automática. Entonces voy a tener que ampliar el esquema que yo tenía de manejar un auto e incorporar algunas variables que tengan que ver con un auto con caja automática. ¿Se entiende? Entonces, los esquemas
esquemas tienen la capacidad de ser generalizados a situaciones similares y modificados cuando tengo que modificar alguna de esas acciones que implica el esquema para poder resolver la situación. ¿Se entiende hasta acá? Ahora, ¿qué pasa si de repente voy en avión y el piloto se desvanece y cualquiera de los pasajeros tiene que manejar el avión? Ninguno va a saber cómo hacerlo, obviamente, ¿no? Espero que no nos suceda esto, pero porque vamos al muere todos. Pero a ver, ¿qué sucede si esto pasa? Posiblemente no pueda resolver la situación, ¿se entiende? Porque no tengo un esquema previo de cómo manejar un avión. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo sabe? Nadie. Entonces, pueden pasar dos cosas. O nos estrellamos y morimos todos de horror. En esa situación tan extrema, puedo llegar a encontrarle la vuelta y resolver la situación. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Y ahí se crea un esquema nuevo y hay un nuevo aprendizaje. Lo que pasa es que no siempre, ante las situaciones nuevas, tenemos con qué responder. ¿Se entiende? Entonces, no siempre hay aprendizaje y no siempre podemos reducir las tensiones. Porque, ¿qué es lo que sucede? Siempre implemento un esquema cuando entro en estado de tensión. ¿Se entiende? No, si no, no necesito. A ver, ¿qué sería un estado de tensión? Un estado que rompe con el equilibrio que yo tenía. ¿Se entiende? Imagínense, estoy tirada en el sillón viendo tele y de repente suena el timbre. Bueno, yo puedo elegir atenderlo o no, pero ese timbre ya es un estímulo externo que rompe mi estado de equilibrio. ¿Se entiende? Entonces pienso, no sé, no tengo ganas de bajar, de atender, que siga sonando. Pero si sigue sonando y si sigue interrumpiendo mi estado de equilibrio, voy a tener que hacer algo con eso. ¿Se entiende? Bien, es muy simple, voy, atiendo y punto. O elijo no atender y se terminó. Pero si estoy tirada en el sillón y siguen insistiendo, en algún momento voy a tener que ir a atender. Lo mismo si tengo una necesidad interna. A ver, si el estado de equilibrio lo rompe una necesidad interna, como ganas de ir al baño. Estoy tirada en el sillón viendo una película y tengo ganas de hacer pis. Bueno, puedo aguantar un cachito, pero ¿cuánto puedo aguantar sin satisfacer esa necesidad? En algún momento va a romper de todo el equilibrio, ¿se entiende? Entonces tengo que ir al baño con un esquema recontra conocido, obviamente, hago pis, resuelvo el estado de tensión y recupero el equilibrio y puedo seguir viendo la tele. ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Se entendió todo, chicos? ¿El resto también? ¿Se unió más gente? No, somos re poquitos, pero bueno, no importa. Florencia Yurchuk entró. ¿Estás, Florencia? Perfecto, bárbaro. Bueno, hasta acá estamos entonces. Bien, ¿qué es lo que dice Piaget entonces? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o sigo? Bueno, nada. ¿Qué es lo que dice Piaget? Que estos esquemas, con el uso, se convierten en hábitos, ¿sí? Hay un esquema muy conocido que da Piaget en la bibliografía, que es del nene que aprende a abrir la puerta. Un niño de 2 años que camina por todos lados y aprende a abrir una puerta. A ver, para abrir una puerta por primera vez, ¿qué es lo que hace el niño? Se acerca a la puerta y a través del ensayo y del error manotea 20 veces el picaporte hasta que puede tomarlo y una vez que lo toma, tira para atrás. Pero para lograr esto, imagínense, un niño de 1 año y medio, 2 años, estuvo mucho tiempo a través de esto del ensayo y del error. Prueba, error, hasta que logra abrir la puerta. Una vez que incorporó el esquema de abrir la puerta, que es esta sucesión de acciones, voy hasta la puerta, manoteo el picaporte, 1, 2, 3 veces, tiro hacia atrás y abro la puerta, fíjense que es una sucesión de acciones, ya incorpora un nuevo esquema. A medida que lo vaya repitiendo en todas las puertas que se le cruza, eso se va a convertir en un hábito, ¿se entiende? Y ya después va a aprender a hacerlo, lo va a necesitar pensar en todos los caminos, en todas las alternativas. Ahora, ¿qué sucede si de repente se encuentra con una puerta corrediza? El esquema de la puerta anterior no le sirve. Entonces ahí entra en desequilibrio, entra nuevamente en un dilema. ¿Qué tiene que hacer? Nuevamente implementar esto del ensayo y del error. Va a probar, va a tocar, va a experimentar, va a tratar de correr la puerta hasta que lo logre. Pero es un aprendizaje nuevo, porque ninguna de las acciones del esquema anterior de abrir la puerta con picaporte común le sirvió.
¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Vieron cuando los chicos por primera vez van a los bancos y hay puertas, esas puertas circulares que no saben ni cómo se hace y se tropiezan y demás? Bueno, porque no tienen un esquema, no conocen el esquema, no tienen incorporado un esquema de cómo abrir una puerta o cómo transitar una puerta circular. ¿Se entiende? Así es con todo en la vida. De la pavada más grande a la cuestión más compleja, todo es a través del ensayo y del error. No siempre vamos a tener respuesta, no siempre vamos a poder reducir los estados de tensión, ¿se entiende? Por lo tanto, Piaget decía que no siempre hay aprendizaje. ¿Está claro? Uno no puede saber todo, ni tener por qué resolver todo, ni tener las respuestas para todo. Hay cosas que no las sabemos hacer, no vamos a saber hacerlas nunca, excepto que nos desequilibren, o sea, que lo tengamos ahí pendiente. Bueno, yo tengo que aprender a manejar, me tengo que animar. Y es una cuenta pendiente que tengo. Bueno, en algún momento lo voy a hacer. Pero si nunca me interesó manejar en la vida, no tengo por qué aprender. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Muevan la cabeza aunque sea. Bien, perfecto. Parece una pavada, es realmente una pavada, pero es así como aprendemos, cómo a lo largo de la vida incorporamos esquemas, ¿sí? Bien, yo les decía hoy que la conducta adaptada es el acto inteligente. Para lograr la adaptación tenemos que recorrer dos procesos, la asimilación y la acomodación. O sea, la asimilación más la acomodación dan como resultado la conducta adaptada o el acto inteligente. ¿Se entiende? Bien, ¿qué es la asimilación? ¿Asimilar qué es? Incorporar, meter hacia adentro. ¿Está claro? ¿Qué es lo que incorporamos del entorno? Objetos materiales o abstractos. Si yo tengo hambre, ¿qué voy a incorporar? ¿Un objeto material o abstracto? A ver qué les parece, si tengo hambre. Material. Material, me como una manzana, un sándwich, un panqueque, lo que fuera. Es un objeto material. Ese objeto material que incorporo va a modificar la estructura previa. ¿Por qué? Porque si yo ingerí una manzana, bueno, incorporo vitamina, proteína, qué sé yo, lo que tenga la manzana, ¿se entiende? Entonces, mi organismo tiene que acomodarse a ese nuevo objeto. Hay una modificación de mi estructura previa, sin duda, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo se dan los dos procesos. Asimilación es incorporar. Si tengo hambre, incorporo una manzana. Acomodación es adaptar el organismo a ese objeto que incorporé, ¿se entiende? Habiendo incorporado una manzana, mi organismo ya no es el mismo. Ambos procesos dan como resultado el acto inteligente. ¿Por qué? Fue inteligente comer, porque tenía hambre, ¿se entiende? A partir de esa acción, reduzco el desequilibrio, recupero el equilibrio, no tengo más hambre y puedo seguir con mi vida. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí. Ahora, si tengo un problema, no lo resuelvo comiendo. O a veces sí, vieron que a veces canalizamos la ansiedad a través de la comida. Pero bueno, a ver, si tengo un problema, tengo que pensar cómo lo resuelvo. ¿Está claro? Entonces, no voy a incorporar un objeto material, voy a incorporar un objeto abstracto. ¿Está claro? A ver, tengo que pagar dentro de 10 días el alquiler y no tengo un mango. ¿Cómo hago? Bueno, qué sé yo, no sé, me vuelvo loca pensando cómo lo resuelvo, llamo a mi mamá y le pido plata, llamo a un amigo y le pido plata y veo cómo lo resuelvo. Pero esa contestación, ese contenido abstracto, ese objeto abstracto que incorporo, va a reducir el estado de tensión. Si mi vieja me dice, sí, yo te presto, no te preocupes, bueno, incorporo esa respuesta que sería un objeto abstracto, reduzco el estado de tensión y recupero el equilibrio. ¿Se entiende? Si mi vieja me dice, no, yo no tengo un mango para prestarte, bueno, voy a seguir en estado de tensión, no voy a recuperar el equilibrio. Y voy a tener que preguntarle a medio mundo si me presta plata o ver de qué otra manera lo resuelvo para reducir el estado de tensión. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto, chicos? En ese entonces no estoy recuperando un objeto material, estoy incorporando un objeto abstracto, ¿sí? Una idea, un conocimiento. Si ustedes tienen que estudiar, tienen que rendir mañana, bueno, obviamente están en estado de tensión. Al estudiar, lo que ustedes incorporan son objetos abstractos. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. ¿Se entiende? Bien, una vez que están seguros de que entendieron el tema, reducen el estado de tensión y recuperan el equilibrio. Y hablar una vez que rinden. Una vez que rindieron y sacaron de encima el examen, bueno, lo mismo. ¿Está claro?
Bien, todo eso, el proceso de asimilación y el proceso de acomodación me lleva a la adaptación. Y la adaptación es el acto inteligente. Y el objetivo del acto inteligente es siempre recuperar el equilibrio. El equilibrio lo perdemos permanentemente, chicos. Siempre estamos expuestos a estímulos externos y estímulos internos que nos desequilibran. Si me duele la cabeza, entro en un estado de tensión. Bueno, ¿qué hago? Me tomo un Migral, me tomo una cafeaspirina, incorporo ahí un objeto material, reduzco el estado de tensión porque se me va pasando el dolor de cabeza y recupero el equilibrio. ¿Se entiende? Ahora, si me duele la cabeza, no me voy a comer un sándwich. Eso no sería una conducta adaptada. ¿Está claro? Entonces no habría acto inteligente. Y es más, capaz que me descompone y me duele más la cabeza con el sándwich. Entonces, fíjense que no siempre logramos la conducta adaptada porque no siempre tenemos esquemas previos y porque no siempre hacemos lo correcto. Es decir, no siempre incorporamos, manifestamos una conducta que reduzca el estado de tensión. Y por allí vivimos casi en un estado de tensión permanente, que es un poco lo que nos pasa, ¿no? A ver, hay estados de tensión que son sencillos de resolver y hay estados de tensión que no. ¿Se entiende? A ver, y hoy, lamentablemente, nos toca vivir una época que estamos casi todo el tiempo expuestos a estímulos que nos generan tensión. Hay que ver si de poder reducir ese estado de tensión. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá estamos? Bien, somos un montón, me parece. A ver, ¿alguien quiere hablar? ¿Cómo odio este sistema, chicos? Ay, odio esto, no veo la hora de volver al instituto. Bueno, hasta acá se entendió, chicos, aunque se muevan la cabeza, si yo sé si entendieron. Sí, yo no entendía bien el estado de acomodación, de asimilación y acomodación, pero ahora me quedó claro. Perfecto. Bien, genial. Acordate que son dos procesos que van de la mano. Claro. Asimilación, incorporación de objetos, materiales y abstractos, y acomodación es cómo se modifica el organismo o las estructuras mentales en función de lo que incorporamos. El organismo, si me comí una manzana, obviamente se modifica. Un kilo de masas también, además de que voy a pesar más. Y cuando incorporo un objeto abstracto, lo que se modifica es la estructura mental. ¿Hasta acá estamos? Bien, fantástico. Vieron que Piaget divide la construcción de la inteligencia en 4 estadios, ¿sí? Esto seguramente los escucharon o lo leyeron por arriba, aunque sea el año pasado. Sensorio-motor, preoperatorio, operatorio concreto y operatorio formal. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, acá me mandan un mensaje. Sí, Diego, creo que estoy grabando la clase, ¿eh? No sé quién de ustedes es Diego, pero si funciona la estoy grabando y voy a subir la grabación. Acá me pregunta Diego si se puede grabar. Vamos a ver si funciona, creo que sí. Bueno, escúchenme. Les decía, tenemos sensorio motor, que es de 0 a 2 años, o sea, va desde el nacimiento hasta los 2 años. Preoperatorio, que va de 2 a los 7 años, de 2 a 7. Operatorio concreto, que va de 7 a 12, 6/7 a 12 años. Y operatorio formal, que va de 12 a 21. ¿Estamos? Para Piaget, la inteligencia termina de construirse a los 21 años. ¿Está claro? ¿Qué significa esto? Que a los 21 años habremos incorporado todas las habilidades que nos posibilitan acceder al pensamiento adulto. No es que la cosa queda ahí, se detiene y nunca más. En realidad, a través de estos 4 estadios, lo que vamos incorporando son habilidades que nos permiten acceder al estadio siguiente, nos permiten responder a los estímulos propios de cada edad. Fíjense que los estadios se dividen por una franja etaria, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 7, bla, bla, bla. No, de 2 a 7, pero en realidad el preoperatorio se divide en 2. Ahora lo vamos a ver. Bueno, a ver, a medida que voy incorporando habilidades, voy pudiendo acceder al estadio siguiente. Y una vez que llegué al último, que va desde los 12 a los 21 años, una vez que transcurrí ese periodo, después puedo comprender cualquier cuestión que
que tenga que ver con el pensamiento adulto, con el mundo de las ciencias, con el lenguaje de las ciencias, ¿se entiende? A ver, un niño de 6 años no puede entender lo que estamos hablando ahora. Ustedes sí, porque ya han transitado todo este recorrido y ya tienen las habilidades necesarias para entender lo que les estoy diciendo. Una vez que pasamos los 21 años, esto según Piaget, una vez que pasamos los 21 años, bueno, estamos habilitados para cualquier cosa, para comprender, para estudiar y para resolver cualquier situación que se nos acontezca y que haga que perdamos el equilibrio y que tengamos que volver a recuperarlo. ¿Se entiende? Habiendo accedido al pensamiento adulto y a todas las estrategias y habilidades a través de este recorrido, desde los 0 a los 21 años, bueno, podríamos resolver cualquier cosa que se nos presente a lo largo de la vida. De hecho, cualquiera de nosotros podría estudiar cualquier cosa porque tiene incorporadas todas las habilidades para entender el pensamiento adulto y el pensamiento el lenguaje de las ciencias. Cualquiera de nosotros, chicos, podría ser, no sé, ingeniero nuclear, si quisiera. No lo dudo. Todos tenemos incorporadas las habilidades que nos permitirían entender eso. ¿Se entiende? Eso y cualquier cosa. El tema está después que uno siga instruyéndose, estudiando, leyendo, pero habiendo accedido a este recorrido, a esta última etapa del recorrido de la inteligencia, podemos entender cualquier cosa. Hay una gran diferencia entre aquella persona que estudia, continúa estudiando, leyendo, estimulando las funciones cognitivas, y aquella que no, chicos. ¿Se entiende? Todos accedemos, todos, excepto las personas con discapacidad, todos accedemos a este desarrollo cognitivo normal y accedemos a la última etapa. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál es? El nivel de instrucción muchas veces, ¿se entiende? A ver, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje de una persona de 21 años, 25 años, instruida, no es el mismo lenguaje que una persona de 25 años analfabeta. Eso sin duda. Igual, esa persona analfabeta pudo haber llegado a la última etapa de construcción de la inteligencia, ¿se entiende? Sin duda llegó, pero con otro tipo de estimulación. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el analfabetismo no es sinónimo de discapacidad. Una persona analfabeta no significa que tenga una discapacidad. Las personas que posiblemente no accedan a la última etapa son las personas con discapacidad, las personas que tienen un retraso madurativo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque pueden tener 25 años, 21 años, pero haber quedado detenidos en su desarrollo en los 12, en los 11, en los 5. ¿Se entiende? Cuanto más atrás han quedado detenidos, más profunda es la discapacidad. ¿Se entiende eso? Si una persona quedó detenido en su desarrollo, en esta construcción de la inteligencia de Piaget, si quedamos detenidos a los 6 años porque tenemos una discapacidad severa, bueno, nunca vamos a acceder al pensamiento adulto, al lenguaje de las ciencias, ni a ninguna de las habilidades que vienen después de los 6 años, porque quedó detenido a los 6 años. ¿Se entiende? Ni hablar si queda detenido a los 2. Cuando hablamos de una discapacidad profunda, hablamos que el sujeto quedó detenido a los 2 años, no continuó su desarrollo cognitivo, no continuó la construcción de la inteligencia. ¿Se entiende? Imagínense, estamos hablando de la discapacidad más profunda. Apenas acceden al lenguaje. ¿Está claro? Apenas una persona de 20 años con una edad mental de 2 años accede al lenguaje. Obviamente no se autoabastece, no es autónomo, no sabe leer y escribir, no sabe nada. Con 2 años de edad mental casi no puede hacer nada por sí mismo. Apenas accede al lenguaje, ¿se entiende? Y hay discapacidades profundas que tienen que ver con un montón de patologías, de factores que han contribuido, y bueno, nada, no acceden, ni siquiera terminan la primera etapa, que es la sensorio-motriz, ¿se entiende? Muchas veces apenas acceden al lenguaje. El lenguaje justamente se accede más o menos al año y medio, 2 años. Bueno, hasta acá estamos. ¿Se va entendiendo, chicos? Entonces tenemos sensorio-motriz de 0 a 2, preoperatorio de 2 a 7, operatorio concreto de 7 a 12 y operatorio formal de 12 a 21. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. El sensorio-motriz se divide en 6 subestadios. En 6. Fíjense qué minucioso fue Piaget,
que de 0 a 2 años dividió en 6 subestadios por mes, obviamente. ¿Está? Bien. Les tiro un pantallazo general. Los 6 subestadios se dan de 0 a 1 mes, de 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16/18 y de 18 a 24. ¿Se entiende? Fíjense que los primeros 2 años los dividió de ese modo y fue describiendo lo que pasaba en cada uno de esos subestadios. ¿Se entiende? Bien, eso el sensorio motor. El preoperatorio, que es el siguiente, lo divide en 2 subestadios. El preoperatorio va de los 2 a los 7, como les dije. El primer subestadio se llama simbólico preconceptual y va de los 2 a los 4. Los nombres son un bodrio, chicos. Bueno, ya van a ir escuchándolos y los van a ir incorporando. Simbólico preconceptual de 2 a 4 e intuitivo articulado de 4 a 7. ¿Sí? Esos son los 2 subestadios en los que se divide el preoperatorio. Simbólico preconceptual, intuitivo articulado. De 2 a 4 y de 4 a 7. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. El concreto va de 6 a 12. No se divide en ningún subestadio. De 6 a 12, bueno, 6/7, 6/7, porque el preoperatorio termina 6/7. ¿Sí? Específicamente de 7 a 12, pero en realidad como coincide con la escolaridad primaria sería 6/7, 12. ¿Estamos? Las edades son relativas, ¿sí? No se compliquen con eso. No se divide en ningún subestadio. Y después tenemos el operatorio formal que va de 12 a 21, que tampoco se divide en ningún subestadio. ¿Está claro? A ver, acá tengo un mensaje escrito. En otras palabras, desarrollada la capacidad de la comprensión abstracta. Diego, la comprensión abstracta llega en el formal, ¿sí? El pensamiento abstracto llega al formal. Recién cuando accedemos, a partir de los 12 años, que accedemos al último estadio, que es el de las operaciones formales, ahí se va logrando la abstracción y la comprensión abstracta. No sé quién es Diego, pero no sé si me entendiste. Antes, en el concreto que se da de 6 a 12, no hay abstracción, no se logra la abstracción. ¿Se entiende? Ah, bien, perfecto, Diego, bárbaro. Bueno, volvemos. Vamos a desarrollar de a poco los 4 estadios. No va a ser fácil. Mi idea es que empecemos hoy, al menos por el sensorio motriz, ¿sí? Esto es muy largo, chicos, es bastante pesado. Imagínense que yo en la cursada regular tardo el primer cuatrimestre para desarrollar todo Piaget, porque trato de desarrollarlo lo más minuciosamente posible. Pero bueno, a ver, hasta ahora estamos, ¿qué es lo que vimos? El concepto de esquema, el concepto de adaptación, que se logra a través de los 2 procesos, asimilación, acomodación. Vimos que se divide en 4 estadios. Bueno, no sé si lo vieron el año pasado, bueno, se llama constructista justamente porque plantea una construcción escalonada. ¿Se entiende? Una construcción por estadios. Que está dividido, que está representado en una franja de edad, es la base para el estadio siguiente. ¿Se entiende? El sensorio motor es la base para el preoperatorio es la base para el concreto es la base para el formal. Es como ir construyendo una casa, un edificio. Tenemos cimientos, la base, y después vamos poniendo pisos arriba, y así es como dice Piaget que se construye la inteligencia, pasando por estadios. Nadie puede saltear los estadios, ¿se entiende? Nunca se saltean. Aún, escúchenme con atención, aún los chicos, los niños prodigios, los niños con un coeficiente intelectual muy superior al promedio, vieron que hay niños que, qué sé yo, empiezan la universidad a los 13, 14 años. Bueno, aún así, esos niños atravesaron los 4 estadios. Pero ¿cuál es la diferencia con el resto? Es que lo hicieron de una manera más rápida, ¿se entiende? Mucho más rápido, atravesaron los estadios y llegaron mucho antes al formal. Si terminamos de construir la inteligencia a los 21 años, estos niños tal vez la terminan a los 12, 13. ¿Se entiende?
pero igual han atravesado todos los estadios, han incorporado de manera progresiva todas las habilidades. Y como les decía hoy, a diferencia del que tiene una discapacidad intelectual, queda detenido. El que tiene una discapacidad queda detenido, por eso se llama retraso madurativo. Pero muy difícilmente accede al último estadio, ¿se entiende? Queda detenido y por más que haya muchísima estimulación, difícilmente acceda al estadio último, ¿sí? Al de las operaciones formales. ¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Alguien quiere agregar algo hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Vamos, o lo que sea. Por más tonto que parezca, siempre sirve. No, igual están por ahí capaz que una clase más avanzada, pero algún síntoma de que uno de los chicos pueda llegar a quedarse en algún estadio, maestro, no sé, avance. Sí. Está muy bien tu pregunta. Mirá, según las discapacidades, la discapacidad leve, que es la que más frecuentemente se van a encontrar ustedes en la escuela, porque las severas y las profundas no están escolarizadas en la escuela común, esto un proyecto de integración, pero a ver, la que más habitualmente van a ver ustedes es la discapacidad leve, aún con proyecto de integración, ¿se entiende? Es más, hay discapacidades leves que ni siquiera tienen proyecto de integración y que bueno, ¿cuál es el síntoma? En realidad no síntoma, sino el indicador de que puede estar manifestándose una discapacidad. A ver, generalmente las discapacidades leves saltan en la primaria. ¿Se entiende? Saltan en la primaria. Antes, en el nivel inicial, si es muy leve, posiblemente no haya habido indicadores para que la maestra lo perciba. ¿Se entiende? Cuando es muy leve, hasta a veces inclusive zafa la primaria y salta en la secundaria, cuando el nivel de exigencia es mayor. ¿Se entiende? Pero bueno, en la primaria, ¿cuáles son los indicadores? Bien, te vas a dar cuenta, un retraso en la adquisición de la lectoescritura, por ejemplo, que le cueste siempre comparado con el resto, ¿no? Porque en realidad, ¿cuál va a ser tu parámetro? Con la evolución del resto. A ver, si todos los niños tienen que, o inclusive, ¿sabés cuál es otro indicador? El lenguaje. El lenguaje, con el lenguaje salta enseguida la fluidez que tenga el niño, cómo hable, cómo se manifieste, si tiene recursos lingüísticos para responder a las consignas propias del primer año, del segundo año, ¿se entiende? Con el lenguaje, con el acceso a la lectoescritura, que obviamente tiene que ver con el lenguaje, por supuesto, con las consignas que tengan que ver con las matemáticas. A ver, es muy fácil de darnos cuenta, es muy fácil, pero es la discapacidad más difícil, ¿se entiende? Respecto de lo social, la discapacidad leve no tiene dificultad. El alumno no tiene dificultad para interactuar con sus compañeros, con sus pares, si la discapacidad es muy leve. Ya si es mediana o severa, ahí sí nos damos cuenta. A ver, si hay un chico con una discapacidad media o severa, desde una van a hacer caso, van a saberlo porque va a tener un proyecto de integración, va a estar enterado del EOE, o va a tener una maestra, una MAI, ¿se entiende? Y ustedes no van a tener que andar adivinando. Sí, posiblemente cuando la discapacidad sea muy leve, haya zafado todo el nivel inicial, nadie se haya dado cuenta y acceda a la primaria y empiece a tener dificultades para, bueno, esto que les mencionaba, ¿no? Para responder a las consignas, para responder lo esperado, ¿no? Igualmente, acuérdense, chicos, primero y segundo grado de escuela primaria, es que los niños no aprenden todos al mismo ritmo, esto ténganlo en cuenta. A ver, y no significa que haya un retraso o haya una discapacidad. Hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Primero es determinante, ¿no? Es muy difícil de sobrellevar, pero eso no significa que si algún niño tiene dificultades tenga una discapacidad. ¿Se entiende? Ni hablar de hacer un prejuicio, a ver, de tener de hacer un juicio de valor respecto de un niño y encima muy apresuradamente, cuando nosotros tenemos dudas, bueno, eso se tiene que manifestar a lo largo del primer año, a lo largo del segundo, y después ahí, evaluando estos 2 años que son un mismo bloque, bueno, podríamos pedir algún tipo de intervención. Salvo que la cosa sea muy grosera, ¿se entiende? Salvo que el indicio sea muy claro. ¿Está claro?
Pero acuérdense, los niños no aprenden al mismo ritmo, es una cuestión muchas veces de madurez y de estimulación, que tal vez a no le dan mucho ejemplo, y bueno, no poder simplemente porque no tiene la contención y la estimulación necesaria de la casa. Pero eso no tiene que ver con una discapacidad. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aunque sea esta primera, para no hacerla demasiado larga, voy a introducirlos en el sensorio motriz, ¿sí? Vamos, yo voy a seguir en la virtual, sensorio motriz, les doy un pantallazo general. A ver, ¿qué les parece? Vienen un poquito, porque ayer tiene que ver el nombre con la motricidad, más los sentidos, lo sensorial, perfecto. ¿Y por qué será así? A ver, ahí habló uno de nuestros compañeros. ¿Cómo? Los chicos están aprendiendo a moverse, a conocerse, los reflejos, Perfecto, tiene que ver con eso, con que están aprendiendo a moverse, están explorando el mundo a través de lo sensorial, ¿se entiende? A ver, piensen que el único modo que tiene un niño de 0 a 2 años, o sea, ni hablar los primeros meses, ¿no? Es muy poco lo que puede hacer y lo que puede incorporar. Sin embargo, lo hace. El único recurso que tiene es lo sensorial y lo motriz. Es decir, toda la información que incorpora a través de los sentidos es la motricidad. ¿Alguien quiere decir algo? Que aparecen los reflejos acá. Sí, justamente. Bien. Los reflejos son una respuesta automática, no aprendida. Al comienzo, después hay reflejos que se incorporan, pero los primeros son automáticos, son innatos, los traen y los niños se valen de esto para la supervivencia, obviamente. Por ejemplo, el reflejo de succión es fundamental para sobrevivir, si no, muero. No, esto no sucede, obviamente, ¿no? Hay niños que nacen sin el reflejo de succión y se los estimula justamente para que empiecen a chupar, ¿se entiende? Que nacen muchas